Desde que comenzó esta historia con el objeto interestelar conocido como Tracy Atlas, parecía que nada podía superar su extrañeza. Pero nuevas observaciones han añadido una dimensión inesperada a este misterio. Hace poco, gracias al potente telescopio Gran Telescopio Canarias, ubicado en el Roque de los Muchachos en La Palma, se recogieron datos que sugieren que este visitante enigmático no viaja solo por nuestro sistema solar. Las imágenes procesadas con precisión muestran varios puntos luminosos más pequeños acompañando al cuerpo principal. Lo más sorprendente es que cada uno de estos acompañantes sigue una trayectoria casi pegada a Tracy Atlas, como si fueran una pequeña flota espacial avanzando hacia su encuentro cercano con el Sol. Voy a ser claro, estas imágenes no son simples manchas borrosas, producto de distorsiones ópticas ni errores en la combinación de exposiciones largas. Análisis independientes confirman que estos puntos de luz son entidades físicas separadas que se desplazan en formación coordinada por el vacío entre planetas. Como científico, mi entrenamiento me obliga a ser cauteloso y buscar explicaciones convencionales antes de aceptar lo extraordinario. Podrían ser fragmentos desprendidos violentamente del núcleo principal en su aproximación al Sol, debido al estrés térmico. Es posible, y muchos colegas consideran esta la hipótesis más probable. Los cometas son estructuras frágiles, como bolas sucias de nieve, hechas de hielo y polvo antiguo unidas por una gravedad débil. Fracturarse es común. Sin embargo, hay un detalle que complica esta explicación simple. Si fuera una fragmentación natural, esperaríamos ver un patrón caótico. Fragmentos dispersos en direcciones distintas, con rastros de escombros y movimientos erráticos, empujados por chorros de gas y la presión de la luz solar. Pero lo que muestran los datos del telescopio es algo inquietantemente ordenado, una formación estable y coherente que desafía el caos esperado. Los objetos parecen mantenerse juntos con una disciplina casi militar, como si fueran barcos en una regata cósmica. Además, esta no es una observación aislada. Astrónomos aficionados con equipos sofisticados en toda España han confirmado el fenómeno desde sus terrazas y observatorios caseros. Por ejemplo, Javier Serrano, un apasionado astrónomo de Segovia, publicó un vídeo en YouTube donde se ven claramente varios puntos brillantes desplazándose en formación junto al cuerpo principal. Y otro colega alemán, conocido en foros como Mono Nocturno, identificó varias trayectorias distintas dentro de los datos públicos del Gran Telescopio Canarias, mostrando una precisión posicional casi hipnótica. Y para colmo de misterio, el investigador ruso Alejandro Antropov captó una fugaz luz verde difusa cerca del objeto, a los 30 segundos de su grabación profunda del cielo, descartando que fuera un fallo de cámara o una partícula cósmica. Esta tonalidad verde, que envuelve a Tracy Atlas en su coma luminosa, es típica en cometas de nuestro sistema solar gracias a moléculas de carbono diatómico, C2, excitadas por la radiación ultravioleta del Sol. Pero análisis espectroscópicos realizados con el telescopio VLT en Chile revelan algo sorprendente. Tracy Atlas carece casi por completo de estas moléculas. Esta paradoja química desconcierta a los científicos y abre la puerta a explicaciones más exóticas, como interacciones plasmáticas o compuestos químicos desconocidos. Todo apunta a que este visitante es muy distinto a cualquier cometa que hayamos visto. Por si fuera poco, el profesor Avi Lobo, un físico teórico de la Universidad de Salamanca, ha sugerido que Tracy Atlas podría tener un interior hueco. A primera vista, suena absurdo. Los cometas son frágiles, se deshacen fácilmente al acercarse al Sol o al sufrir fuerzas gravitacionales. Un cometa tan grande y tan rápido, girando a gran velocidad, debería haberse desintegrado hace mucho. Sin embargo, este objeto ha resistido incluso una eyección de masa coronal solar reciente, sin apenas daños visibles. Imaginar un cometa hueco, diseñado como un casco protector, levanta muchas cejas. Pero tiene sentido desde un punto de vista ingenieril. Reduce la masa para viajes interestelares, protege componentes internos o incluso posibles ocupantes, y proporciona estabilidad rotacional. Si sus materiales fueran exóticos,
más resistentes y ligeros que cualquier cosa conocida, explicaría también su extraño comportamiento gravitatorio. ¿Estamos ante un objeto natural o algo construido? Mi instinto científico me dice que debemos ser cautos, pero la evidencia susurra que quizás estamos hablando de un buque nodriza interestelar, acompañado por pequeñas sondas que viajan en formación. Mientras reflexiono sobre todo esto, me encierro en mi despacho en un pequeño pueblo de La Rioja, con el telescopio apuntando al cielo. Y justo cuando pienso que nada más puede sorprenderme, recibo un mensaje encriptado en mi correo institucional. No todo es lo que parece con Tracy Atlas. Prepárate para lo inesperado. Esa noche, mientras el viento frío de Harrow golpeaba las ventanas de mi despacho, no podía despegar la mirada del monitor. Las imágenes del Gran Telescopio Canarias seguían mostrándome esos puntos luminosos que acompañaban a Tracy Atlas, desafiando toda lógica. Mi mente giraba como la rotación del propio cometa hueco que Avi Lobo había propuesto. Pero, ¿y si no era solo un cometa? ¿Y si era algo mucho más complejo? Más vivo. Al día siguiente, salí a la calle para despejarme, caminando por las estrechas calles empedradas de La Guardia, un pueblo cercano. La luz del amanecer acariciaba las fachadas de piedra, y las parras de viñas parecían dormidas, esperando la primavera. En la plaza principal, me crucé con Marta, la bibliotecaria del pueblo, que llevaba un vestido azul oscuro que se ceñía a sus curvas, de manera sutil, con unas botas de cuero marrón que resonaban en el suelo, con un ritmo suave pero decidido. Siempre había tenido un aire misterioso, como si escondiera secretos entre los libros antiguos que custodiaba. Me saludó con una sonrisa que parecía contener 1000 preguntas sin responder. «Carlos, ¿sigues obsesionado con ese cometa raro?», me preguntó mientras se acomodaba una melena negra y brillante detrás de la oreja. «Más que nunca», le respondí. «Ya no sé si es un cometa o una nave espacial disfrazada. ¿Tú qué opinas?». Ella soltó una carcajada que resonó como campanillas en la plaza. «Pues yo creo que si fuera una nave, vendrían con un GPS mejor. Porque con tanta luz verde, y esas luces que van en fila, parecen más un desfile de Navidad mal organizado». No pude evitar reírme. Marta tenía esa habilidad para hacerme ver las cosas con humor, incluso cuando la situación era un enigma que podía cambiarlo todo. Esa tarde, volví a mi despacho y abrí los correos que habían llegado durante el día. Entre ellos había uno anónimo, sin remitente, con un archivo adjunto titulado La Verdad Oculta. Lo abrí con cierta aprensión. Era un vídeo grabado desde un observatorio amateur en un pueblo de Andalucía, donde se veía a Tracy Atlas y sus acompañantes moverse en perfecta sincronía. Pero lo más inquietante fue el mensaje que aparecía al final. «No miréis solo con los ojos, escuchad con el alma». Me quedé pensativo. Escuchar con el alma. ¿Qué demonios significaba eso? Mientras trataba de darle sentido, sonó mi móvil. Era un mensaje de texto. «Mañana a las 10 en la bodega de Bodegas Martínez. No faltes». Ni idea de quién podía ser el remitente, pero la curiosidad me ganó. Cerré el portátil con un clic seco y me preparé para una noche más larga, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Mientras la oscuridad cubría La Rioja, algo en el cielo parecía brillar con una intensidad diferente. La luz verde de Tracy Atlas, esa mezcla de misterio y amenaza, me recordaba que esta historia apenas comenzaba, y que, de alguna forma, yo estaba a punto de adentrarme en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Quién me esperaba en esa bodega? ¿Qué secretos ocultaba ese extraño visitante interestelar? Y sobre todo, estaba listo para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. El reloj marcaba la medianoche, y yo seguía sin respuestas, pero con la certeza de que esta noche nada sería igual. Al día siguiente, la niebla mañanera envolvía la bodega Martínez, escondida entre los viñedos de Villabuena de Álava. Llegué puntual, con el corazón latiendo a ritmo de tambor, y me recibió un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y una sonrisa que no terminaba de ser sincera. Se llamaba Raúl, y vestía una chaqueta de cuero gastada, como si hubiera pasado más tiempo enfrentándose a misterios que a sencillos brindis de vino. «Carlos, me alegra que hayas venido», dijo con voz grave. «Lo que voy a mostrarte no está en ningún informe oficial,
Ni siquiera en los archivos que tú manejas. Me condujo a una pequeña sala subterránea, llena de pantallas y mapas estelares. En el centro, un modelo tridimensional de Tracy Atlas giraba lentamente, acompañado por esos puntos luminosos que ahora parecían flotar como un enjambre de luciérnagas espaciales. No es un cometa común, continuó Raúl. Hay algo en su movimiento, en su estructura, que desafía toda física conocida. Y lo más inquietante, esto no es un fenómeno aislado. Hay registros de objetos similares, todos con patrones de formación extrañísimos. Mientras hablaba, noté que llevaba un reloj antiguo, con una correa de piel y una esfera que brillaba con un tono verdoso, casi como el brillo de aquel cometa. Me pregunté si era solo una coincidencia o un símbolo oculto. ¿Y qué se supone que son esos acompañantes?, pregunté, intentando mantener la calma. Raúl sonrió con un dejo irónico. Lo que muchos temen decir en voz alta. Sondas, pequeños vehículos autónomos, quizás enviados por una inteligencia desconocida. No es solo un visitante, es una flota, una misión, una señal. Me quedé sin palabras. La idea de que algo así estuviera atravesando nuestro sistema solar me hacía sentir diminuto, como una hormiga tratando de entender un mapa de Madrid en una hoja de papel. Entonces la puerta se abrió de golpe y entró una mujer de cabello rojo intenso, recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto unos pendientes de plata con forma de estrella. Su vestido negro ajustado destacaba su figura esbelta, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de desafío y misterio. «Perdonad la interrupción», dijo con voz firme. «Soy Lucía, astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias. He estado siguiendo el caso de Tracy Atlas desde el principio, y creo que esto es mucho más grande de lo que imagináis». Raúl se apartó, dejando que Lucía se acercara al modelo holográfico. «He analizado las emisiones de vapor de agua del cometa», explicó. «Lo extraño es que sigue expulsando agua a una distancia donde, según la física, debería estar congelado. Eso indica un mecanismo interno, quizás una red de canales o un sistema que regula el calor. No es un cuerpo natural. La tensión en la sala era palpable. Sentí cómo la realidad que conocía se desmoronaba poco a poco. ¿Y qué hacemos con esta información?», pregunté, tratando de no sonar desesperado. Lucía me miró fijamente. «Lo primero es prepararnos, porque lo que venga no será algo que podamos ignorar, y quizá ya estén más cerca de lo que pensamos». En ese momento, una alarma suave sonó en una de las pantallas. Un mensaje codificado apareció. «Observación crítica en 48 horas. Fenómeno inesperado». Raúl frunció el ceño. «Esto se va a poner interesante, Carlos. Mucho más de lo que imaginábamos». Salí de la bodega con la cabeza llena de preguntas y el cuerpo electrizado. En el camino de regreso, el viento me trajo un olor a tierra mojada y a uva fermentada, recordándome que, aunque el universo sea vasto y misterioso, seguimos siendo humanos, aferrados a nuestras raíces. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía mirar al cielo sin sentir que me observaban. Que la historia de Tracy Atlas era solo el prólogo de algo mucho más grande, y que mi papel en ella apenas comenzaba. Mientras la noche caía en La Rioja, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué secreto se esconde ese cometa hueco? Y, más importante aún, ¿estamos preparados para descubrirlos? Aquella noche, la luna llena bañaba con su luz plateada las calles estrechas de La Guardia, dándole un aire casi mágico al pueblo. Me encontraba sentado en un banco de la plaza, mirando hacia el cielo oscuro salpicado de estrellas, tratando de ordenar las ideas que bullían en mi cabeza. La imagen de Lucía, con su vestido negro que abrazaba su figura y esos pendientes brillantes en forma de estrella, seguía grabada en mi memoria. Había en ella una mezcla de misterio y determinación que me hacía preguntarme si estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido, o si como yo, también sentía el peso de la incertidumbre. De repente, mi móvil vibró con un mensaje inesperado. «Ven a la azotea del Hotel Viura. Hay algo que debes ver». Sin remitente ni firma. Mi curiosidad pudo más que el miedo, así que me dirigí hacia allí con pasos decididos, pero el corazón en un puño. Al llegar, la azotea estaba casi vacía,
salvo por una figura que me esperaba apoyada en la barandilla. Era Elena, una antigua compañera de la universidad, ahora astrónoma en el observatorio de Sierra Nevada. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre una blusa blanca ligeramente desabrochada, y sus pantalones vaqueros ajustados resaltaban unas piernas que parecían no cansarse de descubrir secretos en el cielo. En sus ojos, un brillo cómplice y una sonrisa que mezclaba confianza y un toque de coquetería. «Carlos, hacía tiempo que no te veía tan intrigado», me dijo, mientras me entregaba un par de binoculares de alta potencia. «Mira esto». Le apunté hacia el firmamento, enfocando justo donde Tracy Atlas y sus acompañantes deberían estar. Lo que vi me dejó sin aliento. Varios puntos de luz que se movían en perfecta sincronía, formando una especie de danza cósmica que parecía más coreografiada que casual. «¿Ves eso?», susurró Elena. «No es solo un cometa con fragmentos, es una formación estable, una coreografía que desafía la física que conocemos». Intenté bromear para aliviar la tensión. Si esto fuera una fiesta, parece que alguien se tomó muy en serio el código de vestimenta cósmico. Ella rió suavemente, y por un momento el misterio se tornó en complicidad. «Además, hay algo más», continuó. «He estado analizando la luz verde que emite el objeto. No es la típica fluorescencia del carbono diatómico. Podría ser un fenómeno desconocido, quizás un tipo de plasma o incluso una señal codificada. La idea de un mensaje oculto en esa luz me hizo sentir como un detective en medio de una novela negra, buscando pistas en la penumbra. «¿Y si están intentando comunicarse?», pregunté, casi en un susurro. «O peor», respondió ella con una mirada intensa. «¿Y si nos están observando y esa luz es la forma en que nos hablan, sin que aún sepamos entenderlo?» El silencio nos envolvió mientras la danza luminosa seguía en el cielo. Sentí una mezcla de temor y fascinación, como si estuviéramos a punto de cruzar una puerta invisible hacia lo desconocido. Antes de despedirnos, Elena me entregó una pequeña caja metálica, fría al tacto. «Esto me lo dejó un colega del instituto», me explicó. «Dicen que es un detector de radiación extraña, algo que podría ayudarnos a captar señales fuera del espectro habitual. Úsalo con cuidado». Mientras bajaba por las escaleras del hotel, la caja en el bolsillo y la imagen de esa formación luminosa, grabada en la retina, supe que la noche no solo había traído respuestas parciales, sino que también había abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente. Y en el fondo, una pregunta latía con fuerza. ¿Qué secretos guardaba realmente Tracy Atlas y sus misteriosos acompañantes? ¿Seríamos capaces de descifrarlos antes de que fuera demasiado tarde? Al día siguiente, la luz del sol se colaba tímidamente entre las persianas de mi pequeño apartamento en Logroño. Aún con la sensación vibrante de la noche anterior, encendí la cafetera y me senté frente al ordenador, dispuesto a revisar todos los datos que Elena y Raúl me habían entregado. Mientras esperaba que el café hiciera efecto, no pude evitar pensar en la figura de Elena, su blusa blanca rozando la piel, ese pantalón ajustado que dejaba entrever una silueta que parecía desafiar la gravedad, y esa sonrisa que, sin querer, escondía más de lo que mostraba. Pero no había tiempo para distracciones. El misterio de Tracy Atlas necesitaba toda mi atención. Abrí los archivos y encontré un mapa estelar detallado de la trayectoria del cometa y sus acompañantes. Lo que más me sorprendió fue la precisión con la que mantenían su formación, como si una inteligencia invisible los guiara. Recordé las palabras de Raúl. Esto no es un fenómeno aislado. Podría ser que hubieran otros objetos similares en el cosmos, formando una especie de flota interestelar. De repente, un correo electrónico apareció en la bandeja de entrada. Era de un remitente desconocido, con el asunto «Reunión urgente, La Puebla de Sanabria». Sin más explicaciones, el mensaje indicaba una hora y un lugar. Un pequeño café en el casco antiguo de ese pueblo zamorano. La Puebla era famosa por sus calles medievales y su aire de misterio, perfecto para una reunión clandestina. Decidí que no podía ignorar la invitación. Después de todo, si alguien sabía más sobre Tracy Atlas, era hora de descubrirlo. Preparé mi mochila con lo esencial, el detector que Elena me había dado, mi portátil y por si acaso una cámara pequeña.
Salí de Logroño con la mezcla de emoción y nervios que precede a lo desconocido. Al llegar a la Puebla, el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. Entré en el café, casi vacío, excepto por una mujer de mediana edad sentada en una esquina, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Me hizo señas para que me acercara. «Carlos, me llamo Isabel», dijo con voz suave pero firme. «He estado siguiendo tus investigaciones. Lo que estás descubriendo sobre Tracy Atlas es solo la punta del iceberg». Me entregó un cuaderno desgastado y una fotografía antigua en la que aparecía un grupo de científicos en un observatorio, todos mirando hacia el cielo con expresiones de asombro y miedo. «Hace décadas hubo un avistamiento similar», continuó Isabel. «Un objeto con características parecidas, acompañado de luces que se movían en formación. La diferencia es que entonces todo se ocultó. Las autoridades borraron registros y silenciaron a los testigos. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cuántos secretos se habrían guardado bajo la alfombra de la ciencia oficial? Isabel me advirtió que debía tener cuidado. No todos querían que la verdad saliera a la luz. Al salir del café, la noche había caído por completo y una brisa fresca me envolvía. Mientras caminaba hacia el coche, levanté la vista y vi una estrella fugaz cruzar el cielo. Pero no era una estrella cualquiera. Brillaba con ese tono verde característico de Tracy Atlas. Un pensamiento me atravesó el alma. Estábamos siendo observados, y la historia apenas comenzaba. ¿Sería posible que detrás de ese brillo se ocultara algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginé? Las calles empedradas de la Puebla de Sanabria guardaban un silencio inquietante mientras conducía de regreso hacia Logroño. El cuaderno que Isabel me había entregado descansaba sobre el asiento del copiloto, lleno de anotaciones y diagramas que parecían salidos de un manual secreto. Mientras tanto, en mi mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque la imagen resultante era mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. Al llegar a casa, me senté frente al ordenador y empecé a escudriñar cada página del cuaderno. Allí encontré referencias a un antiguo proyecto llamado Ojo Verde, una iniciativa clandestina que, según las notas, intentó estudiar objetos misteriosos que se movían en perfecta sincronía, muy parecidos a Tracy Atlas y sus acompañantes. Lo más sorprendente era que el proyecto parecía haber sido cancelado abruptamente tras un incidente sin explicación. Mientras repasaba las notas, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta con cautela y me encontré con Marta, la bibliotecaria de La Guardia, que apareció con una sonrisa traviesa y una botella de vino tinto bajo el brazo. «Pensé que podrías necesitar compañía», dijo con ese brillo en los ojos que mezclaba complicidad y picardía. «Además, creo que es hora de que me cuentes todo eso que estás guardando». No pude resistirme. La invité a pasar, y mientras descorchaba la botella, noté cómo su vestido rojo oscuro resaltaba sus curvas, con una elegancia sutil pero provocativa, y sus labios carmesí parecían pedir secretos al oído. La conversación fluyó entre risas y miradas cargadas de tensión, pero también con la urgencia de compartir lo que estaba sucediendo. «¿Sabes?», me dijo mientras servía el vino. «Siempre pensé que los misterios estaban en los libros antiguos, no en el cielo nocturno que vemos cada noche. Pero tú me has hecho mirar hacia arriba con otros ojos». A medida que la noche avanzaba, le mostré las imágenes del telescopio, el modelo holográfico y las extrañas formaciones luminosas. Marta escuchaba atenta, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y emoción. «Esto parece sacado de una película de ciencia ficción», comentó, «pero con un toque muy real, casi tangible». De repente, el detector que Elena me había dado empezó a emitir un pitido suave e intermitente. Ambos nos quedamos en silencio, mirando el pequeño dispositivo. El pitido se intensificó y una luz verde tenue parpadeó en la pantalla. «¿Eso qué significa?», preguntó Marta, acercándose para verlo mejor. «No lo sé», respondí sintiendo un escalofrío. «Pero parece que hay una señal. Algo que no debería estar aquí, o al menos no ahora». El ambiente se cargó de una tensión eléctrica. En ese momento, el móvil vibró con un mensaje que heló mi sangre. «No confíes en nadie.
La verdad está más cerca y más peligrosa de lo que imaginas. Marta me miró con preocupación, pero también con esa chispa de valentía que sabía que compartíamos. Carlos, esto ya no es solo un misterio científico, dijo con voz firme. Es un juego que puede cambiarlo todo. Y no todos estarán dispuestos a que descubramos la verdad. La noche se cerró a nuestro alrededor, y con ella la certeza de que estábamos atrapados en una red mucho más grande y compleja, donde el peligro acechaba en cada sombra, y la luz verde de Tracy Atlas no era solo un misterio, sino una advertencia. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo y una lluvia ligera que golpeaba los cristales de mi apartamento en Logroño. El pitido intermitente del detector seguía resonando en mi mente como un tambor insistente. Marta se había ido temprano, prometiendo volver esa misma noche. Yo, sin embargo, me sentía incapaz de quedarme quieto. Había demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas sombras que parecían acechar detrás de cada esquina. Decidí salir a caminar por el casco antiguo, buscando aclarar mis pensamientos entre las callejuelas estrechas y las fachadas de piedra bañadas por la humedad. Me detuve frente a la iglesia de Santa María de Palacio, observando sus gárgolas, que con sus rostros tallados en piedra, parecían vigilar el cielo con una mezcla de severidad y misterio. Mientras contemplaba la escena, mi móvil vibró con un mensaje nuevo. Mira al este al anochecer. No estarás solo. Sin remitente, sin más pistas. Esa tarde, al caer el sol, me dirigí al mirador de la Grajera, un paraje natural que dominaba toda la ciudad. El viento frío me azotaba el rostro y la humedad impregnaba el aire con olor a tierra mojada. Saqué los binoculares que Elena me había dado y apunté hacia el horizonte. Allí estaba, Tracy Atlas y sus acompañantes, brillando con esa luz verde inquietante, moviéndose con una precisión casi hipnótica. De repente, una figura apareció a mi lado. Era Lucía, con su vestido negro que ceñía su figura y esos pendientes de estrella que parecían reflejar la luz de las constelaciones. Su mirada era intensa, casi desafiante. No deberías estar aquí solo, me dijo con una sonrisa que mezclaba preocupación y complicidad. Esto es más que un fenómeno astronómico. Es un juego de poder, de secretos que algunos quieren mantener ocultos a toda costa. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico y seco cortó el aire. Un dron pequeño, casi invisible, sobrevolaba el mirador, grabándonos con una cámara diminuta. Lucía frunció el ceño. Nos están observando, susurró. No solo el cometa, nosotros también. El pitido del detector se intensificó, y una luz verde brillante iluminó el dispositivo. En ese instante, ambos sentimos que algo más grande, más oscuro, comenzaba a moverse en las sombras. Tenemos que actuar rápido, dije con la voz tensa. Si esto es una señal, una comunicación o una advertencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lucía asintió, y juntos bajamos del mirador con la sensación de estar siendo perseguidos por un enemigo invisible, pero implacable. Mientras caminábamos hacia el coche, la lluvia se intensificó, mezclándose con el pulso acelerado de nuestras respiraciones. Una pregunta retumbaba en mi mente. ¿Qué secretos escondía realmente Tracy Atlas? ¿Y quién estaba dispuesto a todo para que nunca los descubriéramos? La noche prometía ser larga, y la verdad, más peligrosa de lo que jamás había imaginado. La lluvia seguía cayendo con insistencia cuando llegamos al coche aparcado en el borde del mirador. Lucía y yo nos miramos con una mezcla de determinación y nerviosismo. El pitido del detector no cesaba, como si quisiera marcar el ritmo de una cuenta atrás invisible. Mientras arrancaba el motor, sentí que estábamos entrando en un territorio donde las reglas ya no eran las que conocíamos. Decidimos ir a la casa de Raúl, el hombre que primero me había abierto las puertas de este misterio. Su pequeña vivienda en las afueras de Harrow era un refugio para ideas prohibidas y secretos olvidados. Al llegar, nos recibió con una mirada cansada, pero con una chispa de urgencia en los ojos. Carlos, Lucía, dijo mientras nos invitaba a pasar. He estado analizando los datos del detector y las imágenes del cometa. Hay algo en la radiación que emite, una firma que no corresponde a ningún fenómeno natural conocido. Encendió un proyector y mostró un mapa tridimensional donde Tracy Atlas y sus acompañantes parecían formar un patrón complejo, casi un mensaje cifrado en movimiento. No es solo una formación, explicó Raúl.
Es un sistema de comunicación. Y lo más inquietante, parece que está dirigido a nosotros. Lucía frunció el ceño. ¿A nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para algo tan grande? Raúl se encogió de hombros. No lo sé, pero la precisión y repetición del patrón sugieren que quieren que lo descifremos, o al menos que sepamos que están aquí. Mientras hablábamos, el detector en la mesa emitió un pitido más fuerte, y una luz verde intensa iluminó la habitación por un instante, como un faro en la oscuridad. Todos nos quedamos en silencio, conscientes de que estábamos tocando un misterio que podría cambiar nuestra comprensión del universo. De repente, una llamada entró en el móvil de Lucía. Contestó rápidamente, y su rostro se tornó pálido. Es una advertencia, dijo con voz temblorosa. Deténganse o enfrentarán consecuencias. Raúl apretó los puños. Nos están vigilando, controlando cada paso. Esto ya no es solo ciencia, es una cuestión de supervivencia. El ambiente se cargó de tensión, y sentí como el peso del secreto descendía sobre nosotros como una losa. Marta apareció en ese momento, con su vestido ajustado y mirada decidida, lista para unirse a la batalla invisible que acabábamos de descubrir. No podemos retroceder ahora, dijo. Si ellos quieren comunicarse, nosotros debemos escuchar, aunque eso signifique adentrarnos en lo desconocido. Mientras la noche avanzaba y la tormenta arreciaba afuera, supe que estábamos en el umbral de algo mucho más grande, y que el próximo movimiento sería decisivo, porque en el vasto silencio del cosmos, la danza luminosa de Tres y Atlas no era solo un espectáculo, era una llamada que podría cambiarlo todo, pero estábamos preparados para responder. La tormenta rugía afuera, golpeando con furia las ventanas de la casa de Raúl, mientras dentro nos preparábamos para lo que parecía ser el momento decisivo. Marta había desplegado una serie de mapas estelares sobre la mesa, marcando con lápiz rojo las trayectorias de Tres y Atlas y sus acompañantes. Lucía y Raúl analizaban frenéticamente los datos del detector, buscando patrones en el pulso verde que emitía. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica, y a la vez había una extraña belleza en aquella mezcla de ciencia y misterio que nos envolvía. Marta, con su vestido ceñido que resaltaba cada curva con una elegancia discreta, movía la cabeza al ritmo de la música tenue que salía de un viejo tocadiscos en la esquina, como intentando encontrar en esa melodía una respuesta oculta. De repente, el detector emitió un sonido distinto, más complejo, casi como un código. Lucía lo miró con ojos intensos. Es un patrón, dijo. Un mensaje encriptado, pero no es un lenguaje que conozcamos. Esto va más allá de todo lo que hemos visto. Raúl asintió, visiblemente agotado. Si esto es una comunicación, entonces no estamos solos, y lo que viene después podría cambiarlo todo. Un silencio profundo nos envolvió mientras cada uno procesaba la magnitud de lo que estábamos enfrentando. De pronto, la luz verde del detector parpadeó una última vez y se apagó, dejando la habitación en penumbra. Fue entonces cuando el móvil de Marta vibró con un mensaje nuevo. La oscuridad está cerca. No todos sobrevivirán para ver la verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una imagen aterradora. No solo estábamos siendo observados, sino que había fuerzas que querían silenciar la verdad a cualquier precio. En ese instante, las luces de la casa titilaron y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total. El sonido de la tormenta se intensificó, y en la penumbra una sombra apareció en la puerta, apenas visible. «¿No estáis preparados para lo que vais a descubrir?», susurró una voz grave y desconocida. «Algunos secretos deben permanecer enterrados». Antes de que pudiéramos reaccionar, la sombra desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un aire helado y la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Mientras la tormenta seguía su furia afuera, nos miramos unos a otros, conscientes de que estábamos atrapados en un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginamos. Y en lo profundo del cosmos, Tres y Atlas continuaba su danza verde, silenciosa y misteriosa, como un faro en la oscuridad, esperando que alguien estuviera listo para escuchar. ¿Pero estábamos nosotros preparados para responder a esa llamada? ¿Y a qué precio?
La madrugada se deslizó lentamente sobre La Rioja, y en aquella penumbra que seguía a la tormenta, sentí como el peso de lo desconocido se hacía más denso. La sombra que había irrumpido en la casa de Raúl había dejado un mensaje claro. No todos saldríamos indemnes de esta búsqueda. Sin embargo, rendirse no era una opción. Con la luz tenue de una lámpara de aceite, volvimos a encender el detector. Esta vez la luz verde no solo parpadeó, sino que emitió una secuencia rítmica, casi musical. Marta, con sus dedos acariciando nerviosamente el borde de la mesa, murmuró: ¿Es una invitación o una advertencia? No lo sé, pero es algo que va más allá de nosotros. Lucía, con su vestido negro aún impecable a pesar de las horas, se acercó y con voz firme dijo: Esto no es solo un cometa hueco ni una formación de fragmentos. Es un mensaje vivo, un enigma tejido en el espacio, diseñado para que alguien, algún día, lo descifre. Mientras nos sumergíamos en el análisis, una idea inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si Tracy Atlas no era solo un visitante, sino un vigilante silencioso? Una presencia que había estado observando, esperando el momento justo para despertar nuestra curiosidad o advertirnos de algo aún más grande. De repente, el sistema alertó de una señal entrante. En la pantalla apareció una imagen borrosa, un patrón geométrico que recordaba a las constelaciones, pero con símbolos que ninguna cultura humana reconocía. Al fondo, la tenue silueta de Tracy Atlas parecía más cercana, más imponente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras comprendía que no estábamos solo frente a un fenómeno astronómico. Estábamos ante el preludio de un contacto, un diálogo cósmico cuyos términos aún desconocíamos. Y justo cuando la imagen comenzó a desvanecerse, una última línea apareció en la pantalla, escrita con letras que parecían brillar con la luz verde del cometa. ¿Estáis preparados para ver más allá del velo? El silencio que siguió fue absoluto, pesado como el vacío del espacio. En ese momento, supe que nuestra vida, nuestra ciencia y nuestra historia estaban a punto de cambiar para siempre. Y mientras Tracy Atlas desaparecía lentamente de nuestra vista, rumbo al sol, una pregunta quedó flotando en el aire, tan infinita como el cosmos mismo. ¿Qué secretos ocultaba en su interior hueco? ¿Y qué destino nos esperaba a quienes nos atrevimos a seguir su misteriosa pista? La respuesta, como la luz verde que cruzaba el cielo, brillaba con intensidad, pero se perdía en la oscuridad. Solo el tiempo, y quizás la próxima señal, nos lo revelaría.